Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de retorno y ya estamos acompañados con el doctor Martín Manco, analista político, para poder ir viendo en estos dos bloques todo el análisis del día de las elecciones, el día 10 de abril que se ha desarrollado. Vamos a presentar a nuestro invitado, doctor Manco. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Lenka. Estoy para todas sus preguntas. En realidad se ha ido llevando esta contienda y entre dimes y diretes, todo esto que ha ido sucediendo y ha habido muchos comentarios negativos a la OMP, pero de manera general y bastante resumida, doctor, ¿cuál es su primera impresión? Bueno, mi primera impresión es que en el Perú no nos han dejado más que una opción entre la metástasis y el derrame cerebral. Hablaste de Vargas Llosa y Vargas Llosa es el peor garante que podemos tener. Ya garantizó a Ollanta Humala, ya vemos cómo terminó, garantizó a Alan García y vemos cómo terminó, y ahora está garantizando a PPK. PPK es una persona ya que tiene una edad muy avanzada, dudo mucho que él gobierne, van a gobernar igual que en la época de Belaúnde, en su segundo gobierno, gobernaban los ministros, no gobernaba él. Va a pesar mucho en esta campaña la juventud, o sea, la juventud real, ¿no? La edad cronológica, más que las ideas. En esta última campaña que hemos visto, como tú mismo lo has dicho, puros ataques frontales entre todos los candidatos y sobre todo lo que vimos en el famoso debate presidencial, que no fue un debate, fue un ataque, ¿no? Debieron haberle cambiado de título, o sea, ataque presidencial, no debate. Porque no se debatieron propuestas, se debatieron quién hizo mal las cosas, quién hizo mal las cosas, efectivamente, quién fue peor, ¿no? Quién fue peor. Pero de algo sí se sacó acá, y de lo cual tú me comentas del señor Julio Guzmán y del señor Acuña y todos ellos. ¿Te acuerdas que en las entrevistas pasadas te dije de que habían solamente 4 candidatos de los Estados Unidos? Y esos 4 candidatos de los Estados Unidos quedaron: Alan García, Toledo, PPK y Keiko. Los únicos 4 que ellos querían. El gran ganador no fue el pueblo peruano, el gran ganador ha sido los Estados Unidos y sus intereses, y obviamente sus aliados. Por eso que la economía ha regresado, se ha estabilizado. ¿A quién te refieres bolsa, con que el gran ganador ha sido Estados Unidos? ¿Por el señor Pedro Pablo Kuczynski? Por Kuczynski y por Keiko. El esposo de la señora Keiko es norteamericano. O sea, sí, pues. La señora Keiko tiene una nacionalidad americana también, que ella no lo quiere decir. El señor Kuczynski dijo que había renunciado a la nacionalidad norteamericana y nunca renunció. En esencia no renunció. Y Martín, dinos, ahora que ya pasaron todas esto de las elecciones, ¿quién era tu fuerte? ¿Quién querías tú que entre? ¿Quién te hubiera gustado ver el tema es en que el sillón yo, rojo? como tú sabes, Lenka, yo estaba propugnando el voto nulo. Sí, y si tú ves, el voto nulo llegó a un 5%, el voto en blanco un 15%. Pero ¿no te parece que eso es perder votos? Estamos hablando de un país, no de una rifa, es un país, o sea, perder votos. Es que el tema, date cuenta, ninguno es capaz de hacer de que el país crezca. Te digo de esta forma. Ninguno de los candidatos está proponiendo la industrialización. Solamente lo hablaba Barnechea. O sea, vamos a seguir lo mismo. 5 años siendo rentistas, 5 años siendo un país primario productor, 5 años en lo mismo. Con un crecimiento basado en la minería, con un crecimiento basado en el turismo, con un crecimiento basado en la gastronomía. ¿Y el resto qué? Me sigo preguntando, 500 años en lo mismo vamos a seguir. ¿Qué pasó con Barnechea? ¿Qué crees tú que pasó? ¿En qué momento de haber estado casi en pasar a segunda vuelta probablemente, bajar tan rápido? Yo creo que el factor miedo, Verónica Mendoza. Verónica Mendoza se fue muy de boca. No haber rechazado, creo yo, a Maduro, no haber tachado de golpista a Leopoldo López. Entonces yo creo que eso le metió miedo la derecha a la población. La población es muy miedosa al tema chavista, al tema Venezuela. Yo estaba en Venezuela, ¿no? Entonces la gente, la población ignora mucho el tema, no le interesa el tema político, no se preocupa por leer propuestas, solamente ve caras, ve fuerzas que les digan cosas de que si le van a dar pan, si les van a dar circo, entonces la gente está contenta. Bueno, eso fue en el gobierno del señor Ollanta, eso lo tenemos claro. Ofreció balones de gas a 12 soles, terrenos gratis. Si te das cuenta, la gente sigue pensando igual. O sea, no ha cambiado. El tema es el que votante, por eso, ¿no? yo pienso, yo no tengo nada en contra de la señora Keiko, pero me da la impresión que el peruano está acostumbrado a eso y ella le sigue ofreciendo eso. Ella le da lo que el peruano espera, ¿no? Es regalos,
visita los lugares más pobres porque quizás es la gente más fácil de convencer. Ok, la propuesta de la señora Keiko, mediocridad, pobreza, más pobreza, eso la gente no entiende. Pobreza, no está dando trabajo. Como dijo una vez Gandhi, cuando hubo el gran terremoto en la India, vinieron la ayuda humanitaria y dijo, no entre ni un barco a puerto. Y la gente dijo, pero este está loco, ¿cómo no van a entrar si había un terremoto? Le dijo, no me traigan pobreza, tráiganme trabajo, tráiganme fábricas, tráiganme industria, tráiganme trabajo para la gente. Eso no propone la señora Keiko. La señora Keiko sigue dando a la gente dádivas. Exacto. Está haciendo que la gente sea mendiga en el Perú. O sea, está esperando que la gente solamente esté pidiendo y recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y eso no, de esa forma no se gobierna un país. Un país hay que industrializarlo para poder tener un mayor proceso Pero de desarrollo. exactamente, entonces eso iría en contra del gobierno que planteaba Verónica Mendoza, porque ella quería simplemente que no haya más extranjeros, que no haya más trabajo de otros lados, que todo sea como un plan izquierdista, ¿no? Como ya sabemos cómo se maneja. Pero el gran problema de Verónica Mendoza que también es extranjera, porque no te olvides que ella tiene De su Francia, pasaporte francés sí. y tiene su Pero es que ese es el gran problema, todos venezolano. tienen un poco de rabo de paja, pero todos se mandan dardos, ¿no? Y el gran problema, como iba a mostrarle, no sé si ya la tendrán en la imagen, lo que en la recta final de Verónica Mendoza, lo que ella terminó de sepultarla, fue los propios jóvenes que apoyaron al Frente Amplio. Si De tú Verónica. ves en las imágenes, hay una imagen del rescate de la embajada de Japón, de Chavín de Huántar, y ponen abuso de poder nunca más, Verónica Mendoza presidente. Entonces, eso salió 2 días antes de las elecciones. Y eso ha generado también en las Fuerzas Armadas un rechazo hacia Verónica Mendoza. Definitivamente Oye, esa eso parte caló. ha jugado en contra de En ella. contra, en las últimas horas ha jugado mucho en contra Martín, de pero Verónica Mendoza. yo tengo una pregunta. O sea, estamos destinados a ser gobernados por 5 años por un extranjero. Porque no cambiamos nuestra mentalidad, y la mentalidad no se cambia desde los colegios. Si se cambiara la mentalidad de los jóvenes desde los colegios, los profesores comenzaran a trabajar en una mejor educación hacia los alumnos, obviamente tendríamos mejores votantes para mañana. Según tu punto de vista, ¿qué se espera, Martín, para estos 5 años? Más de lo mismo. Más de Seguir lo- vendiendo materias primas, seguir expoliando, no explotando, expoliando, que es muy diferente el término de explotar con expoliar, expoliando las materias primas que tenemos, o sea, nuestros recursos, seguirlos expoliando y venderlos al exterior a precio de remate. Eso es lo que está haciendo. El señor Kuczynski no le interesa, por eso dice, yo no me voy a fugar a Japón ni a Estados Unidos, obviamente, lo mucho que irá es al panteón por la edad que tiene. O sea, él no O sea, tiene ¿tú mucho crees que la edad es un factor bastante importante? Definitivamente. El Pero- mismo training, ¿te acuerdas de que cuando estuvo en el Cusco hace poco, nomás al cierre de su campaña, no aguantó estar en el Cusco? Tuvieron que llevarlo a una clínica, todos nos hemos enterado. O sea, el señor Pedro Pablo Kuczynski ya tiene una edad que no aguanta el training. Ese training de ser un jefe de Estado no es para una persona de su edad. Fijémonos cómo está terminando Ollantumala, ¿no? Definitivamente. El Eso- señor García, como tú lo dijiste, cómo entró Un antes y un en después. en el 2006 y cómo terminó en el 2011, ¿no? Definitivamente te cobra la factura, porque hay que estar, es una gran tensión. El tema del BRAE, que Ollantumala lo sacó de los 10 soldados que han muerto, lo sacó cuando eso ya se sabía desde antes en las Fuerzas Armadas. Eso no fue reciente, por si acaso. Y yo porque he hablado con militares, eso no ha sido recién, lo han sacado a último momento Ollantumala, porque obviamente tenía miedo a la coyuntura que estaba sucediendo. Es lamentable, en realidad. Definitivamente es lamentable porque obviamente juegan con nosotros como si fuéramos pues unos títeres, y eso no se debe permitir, y lamentablemente la población permite que jueguen con nosotros como unos títeres. Y yo digo, ¿dónde está esos 39% de la señora Keiko que realmente dice? Para mí yo creo que eso es un fraude, ha sido un fraude electoral. Eso es lo que te quería preguntar. Antes de pasar esta pregunta, ¿tú crees que con el voto en blanco podríamos eliminar las elecciones? Con el voto nulo sí, con el voto en blanco también podría apoyar, pero más que todo el voto nulo. Y hay una gran cantidad de excepción, como te dije, 5% de voto nulo, 15% de voto en blanco y un 15% de abstenciones que la gente no iba a votar. Aparte del mal procedimiento que ha habido de la OMPE para poder hacer las elecciones, mucha gente se quedó afuera. Yo Sí, he ha sido sido testigo. bastante criticado. Y el voto electrónico dice que en muchos lugares no funcionaba o no llegaban las personas que habían sido elegidas miembro de mesa, no sabían cómo hacerlo funcionar, no hubo una capacitación Era más previa. rápido el papel. Cuando uno votaba con el papel, marcaba, ponía en su ánfora y se acabó. En cambio, con el voto electrónico,
la gente hacía colas porque se demoraba, la gente Hay que tenía ser que comenzar a honestos, el voto aprender. electrónico ya funciona en muchos países y eso es genial, o Claro, sea, sirve es para no la tener rapidez, la la inmediatez rapidez, exactamente, de eso resultados. debería ser ya desde la casa y listo, para no tener que hacer todo esto que suele pasar, pero no estamos preparados tampoco para eso todavía. No, porque la OMPE lo lanza sin haber hecho una Días elección antes, previa. sí. Por lo menos hubieran practicado con las elecciones municipales, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ahí para estas elecciones generales ya la gente hubiera tenido una experiencia de cómo emplear rápidamente el voto electrónico. Aparte que hay mucha gente de la tercera edad que de frente le pones una computadora y que nunca ha visto una computadora o nunca le ha gustado usar una computadora no y se va a tenían ni demorar. idea cómo usar. Hay algo también muy importante. Yo movilizándome en las calles, en los taxis, se habla con la gente, era el tema más sonado de las elecciones. Mucha gente no tenía ni idea de cómo votar por algún congresista. A las justas llegaban a saber por qué candidato presidencial, pero de congresistas decía, ¿y dónde? ¿Y cómo se marca? ¿Y quién? Es que en estas últimas etapas de las elecciones hemos respirado oxígeno y propaganda política. Y es tan saturada la propaganda política que te han confundido por todos lados. Entonces, si tú observas, el voto preferencial ha sido más que todo puesto a un costado y han entrado algunos candidatos congresales, más que todo por la valla electoral que puede haber conseguido cada uno de los candidatos presidenciales. Ahora, al margen de eso, es lamentable ver cómo en un país como el nuestro, que ha sido un imperio, que ha sido un país ilustrado, que haber hecho Machu Picchu, esa arquitectura es una maravilla de la ingeniería y de la arquitectura y de la física incluso, pues hacer de que el señor Kenji Fujimori sea el congresista más votado en nuestro país, o sea, efectivamente, ¿a dónde hemos llegado? O sea, culturalmente, ¿dónde hemos llegado? O sea, ¿te parece que Kenji no está a la altura? Te digo, Lenka, yo le entrevisté al señor Kenji en 2 oportunidades en el Congreso. La única que te puedo contar, que lo transmití, está en YouTube. Yo le pregunto al señor Kenji, usted del discurso presidencial del año pasado nomás, le digo, ¿qué opina sobre la parte de la defensa nacional? Y el señor Kenji me sale con la seguridad ciudadana. O sea, está cero. Está cero el hombre. Está completamente y absolutamente cero. Aparte que ya lo hemos visto en otros exabrutos que tiene. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que están pasando con nuestra sociedad? Y ha sido el congresista más votado. Exacto. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Es como lo que decías hace un momento, pues no están tan preparados, la juventud quizá no está tan preparada, entonces no sabe por quién votar, no sabe qué esperar del país, o lo harán pues porque en fin tienen que ir a votar para evitarse la multa. Martín, en este nuevo Congreso tenemos una amplia mayoría de Keiko Fujimori y muchos parlamentarios, en su mayoría jóvenes. Según tu punto de vista, ¿qué esperamos de este Congreso? Si gana PPK, obviamente PPK tiene que negociar muy bien sus alianzas políticas y su estrategia política para conseguir la gobernabilidad, sobre todo en los años que le quede de vida, porque yo no sé si vaya a llegar a los 5 años de gobierno, eso sí, no creo asegurar eso. Por el peso de la responsabilidad del país. Le puede cobrar una factura, él le cobró la factura ya en el Cusco, ¿no? Y en el caso de la señora Keiko, obviamente va a tener una fuerte oposición de la señora Mendoza, del grupo de la señora Mendoza, que obviamente no le va a dejar mucho margen de manejo. Se lo ha dicho frontalmente. Es que es bueno. Si no hay oposición, no hay tampoco viabilidad, ¿no? Definitivamente no hay gobernabilidad. El tema es, y fundamental en esto, es que si la señora Keiko quiere o pretende ser presidente de la República, pues tiene que hacer cambios, tiene que ser giros sociales, no regalar, o sea, no estar dando limosnas como lo que está haciendo, sino hacer giros sociales realmente. La gente quiere trabajo, no quiere que le regalen arroz, huevo, esas cosas. Martín, hubo algo importante que dijiste sobre que te parecía que la señora Keiko habían hecho fraude. Eso lo vamos a hablar en el tercer bloque porque ahora vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Sí, nos vamos a un breve corte comercial y en el tercer bloque seguimos conversando con nuestro invitado. Pausa, volvemos.